vienen como estrujándole, como si estuvieran o apretándoles por dentro o algo opresivo, o bien simple y sencillamente lo describen como un disconfort, algo que no los deja tranquilos, que por supuesto que lo sienten en la región precordial. La duración del dolor es más de 20 minutos. Generalmente eso predice que el paciente, una gran diferencia entre pacientes con angina estable e inestable, la duración. Entonces, generalmente los pacientes con angina inestable o infarto en evolución, el dolor es en reposo, ¿vale? Dura más de 20 minutos. Si estaban haciendo algo, ya no cede con el reposo. Se irradia a hombro, vaso o mandíbula izquierda. Se acompaña de síntomas de liberación adrenérgica como diaforesis, ansiedad, sensación de muerte inminente y algunos otros equivalentes que hay que tomar en cuenta si estos pacientes, por ejemplo, se sospecha de una mujer postmenopáusica o un paciente diabético. El equivalente anginoso se asocia muchísimo, muchísimo a epigastralgia o disnea. De hecho, es necesario que recuerden lo siguiente: los equivalentes anginoso con mayor peso de probabilidad para isquemia o equivalentes anginosos son diaforesis, disnea y epigastralgia. Esos tres, tómenlos en el contexto adecuado con paciente con factores de riesgo, tómenlo como equivalentes si no tiene dolor precordial. ¿De hecho? ¿Qué cosas en cuestión de clínica creen que le quita probabilidades de que ese dolor sea anginoso? ¿Qué dirían si el paciente les refiere, ya que los pacientes acuden mucho a urgencias es una de las principales causas de acudir a urgencias, el dolor torácico? Pero estoy refiriéndome a eso, dolor torácico, que sea de naturaleza cardíaca es hasta el 20-25% de todos los casos, y si son urgencias reales, porque la mayoría de esos van a ser infartos. Pero noten la proporción, o sea, de todo un 100% de pacientes que llegan a urgencias por dolor torácico, solo el 20 al 25% van a ser de naturaleza cardíaca. Por lo tanto, puede haber muchos diferenciales de dolor torácico. ¿Alguien sabe cuál otro puede hacer que duela el tórax? ¿Tu reflujo? Claro, reflujo gastroesofágico es súper común y además con pirosis. Muy bien. ¿Algún otro? Ah, otra cosa, los pacientes con reflujo gastroesofágico suelen también en ocasiones tener espasmo esofágico. Y el espasmo esofágico, ¿alguno de ustedes ha tomado alguna vez agua en un trago grandototote y de repente sienten de verdad que se están muriendo? Como que tomaron más agua de la que tenían capacidad en ese instante, que dieron un trago así súper grandote de agua. Se siente espantoso, de verdad sientes que te vas a morir. El espasmo esofágico es extremadamente doloroso. ¿Qué otro? Un dolor pleurítico, Claro, el dolor pleurítico, por supuesto. Ahora que si nos vamos a ir diferenciando las características de cada uno, el dolor esofágico sí se confunde, ¿eh? Solo que el dolor esofágico es inmediato, generalmente se da con alguna circunstancia de pirosis, reflujo o un bolo alimenticio grande, ¿no? Y dura escasos segundos, no más de un minuto, mucho menos 2, 3 minutos, y San se acabó, ¿no? Y es paciente, le puede pasar a cualquiera. El dolor pleurítico, Víctor, ¿cómo lo definirías? ¿Qué características tiene? pues se intensifica con o se presenta más cuando se hace la inspiración, ¿no? Claro, es desencadenado durante la inspiración. Bien. ¿Qué tipo de dolores? En características. Como lacinante, punzante. Exacto, lacinante y punzante, justamente lo definen punzante sobre todo, ¿no? Y pues lo sospechas en pacientes que tienen alguna patología respiratoria de base, neumópata, alguna sospecha de derrame pleural, de pleuritis, enfermedades autoinmunes que estén cursando con pleuritis. Puede auscultarse si no hay derrame pleural, puede auscultarse roce pleural también o roce pleurítico. Pacientes con alguna patología respiratoria infecciosa, por ejemplo, ¿no? Lo sospechas en ellos. Muy bien. ¿Qué otra etiología te puede dar dolor torácico? Cualquier fractura de costilla. Claro, pues solamente, no solo traumatismos, ¿vale? No solamente lesiones, sino también costocondritis, por supuesto, que te puede dar dolor torácico. ¿Alguna otra que sí sea una urgencia? ¿Algún tamponaje cardíaco, por ejemplo? Fíjate que el tamponaje cardíaco no provoca dolor torácico. La pleuritis sí te provoca dolor torácico. El tamponaje cardíaco
El tamponade no. Tamponade te lleva la reatota y ya nada más. Pero no no, en la pleuritis sí te va a doler. ¿Alguna otra? Pues de urgencia sería el neumotórax. Atención, si quiere Un, más urgencia. un neumotórax, atención, ese sí duele, por supuesto. ¿Qué otro? Que sea urgencia. Los síndromes aórticos agudos, disección aórtica, por ejemplo, ¿no? La disección aórtica es un dolor extremadamente en intensidad, extremadamente doloroso, 10 de 10, lacerante, sienten que les están apuñalando por la espalda. Es un paciente de más de 70 años, fumador e hipertenso, el prototipo de pacientes que hacen disección aórtica, por supuesto que sí. Esa es otra de las características. Rotura esofágica es otra de las características también, claro que sí. Entonces hay que saber diferenciar qué onda con el dolor torácico, qué tipo de manifestaciones son los diferenciales para poderme asegurar en relación con los antecedentes, poderme asegurar que ese paciente está cursando con isquemia y no cualquier otra cosa de naturaleza torácica. ¿Ok? Muy bien. ¿Recuerdan anteriormente, creo que algunos han escuchado el concepto, creo que me atreveré a decir esto antes? ¿Cómo definen ustedes angina? Hay dos conceptos, angina, pues estable, inestable, pero a ciertos rasgos, angina, bueno, en cuanto a definición ya la dijimos ampliamente, ¿no? Pero no sé si se acuerdan como de estas cositas que comúnmente acostumbrábamos a aprendernos en orden. La angina es un dolor de características opresivas en precordio, o sea, en tórax anterior, que se irradia a mandíbula izquierda, a hombro izquierdo, se siente como estrujándonos, disconfort, hubo presión, que se desencadena durante el esfuerzo y que resuelve a los 5 minutos de reposo o tras la administración de nitratos sublinguales. ¿Alguna vez escucharon eso como parte de la definición? Y esa es en realidad un poquito más encaminada a la angina estable. De hecho, la angina estable, bueno, en la guía de síndromes coronarios crónicos, se establece que la puedes definir como angina o dolor de características anginosas típicas o atípicas. Generalmente ya se usa el término, según la guía de dolor torácico americana, ya no es en realidad tan apropiado decir típico o atípico, sino decir dolor de naturaleza cardíaca. En este sentido, pues sigue siendo muy didáctico, perdón, hice un pleonasmo, aún es didáctico, este, diferenciarlo entre típico y atípico desde el punto de vista académico. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir estos criterios para decir que es una angina clásica, que es una angina típica, y que le quites puntos, es decir, no hay más que tres cosas para decir que es angina. La primera, que es un dolor torácico de características opresivas con disconfort, ¿no? Que se irradia hacia mandíbula, brazo izquierdo, hombro izquierdo y que resuelve tras el reposo durante 5 minutos o tras el uso de nitratos sublinguales. Si cumple las tres características, se dice que es angina. Si solo cumple una, se dice que es un dolor o una angina atípica. Si no cumple ningún criterio o uno solamente, descartas que sea angina, o sea, descartas que sea isquemia. Y bueno, es una buena forma de diferenciarlo. Sin embargo, pues suena lógico pensar que si te llega un paciente con dolor torácico, ¿no? Y tú le das nitritos sublinguales, perdón, nitratos sublinguales, y se quita, pues estrictamente hablando tendría que cumplir con la definición de angina, ¿no? Oye, pues se quitó después de usar los nitratos, pero eso quiero que contesten que es falso. ¿Por qué falso? Imagínense que un paciente tiene dolor, pero que ese dolor le dio en reposo. Desde ahí ustedes dicen, angina de reposo, ¿a ustedes les suena que es una angina estable? No, Angina de reposo no es angina estable. Ahora va en segundo lugar. ¿Qué tal que ese paciente que le dio angina en reposo ya te llegó a urgencias y tú le preguntas lo primerito, que cómo es ese dolor, lo segundo, que cuándo comenzó ese dolor, y te contesta que ya lleva 40 minutos con una intensidad 10 de 10 con ese dolor? ¿Les parece que es algo estable o inestable? es algo estable, ya tiene mucho tiempo. Inestable.
Lleva 40 minutos. Ese paciente probablemente ya ni siquiera tenga una angina. Ese paciente tal vez hasta se está infartando. Ah, bueno, el problema de dar los nitratos para valorar si desaparece la angina no es para diferenciar una angina estable de una típica o atípica o no. El punto aquí es que puedes enmascarar los síntomas y ese paciente en quien suena lógico que se esté infartando, pues no tienes por qué dudar, no tienes por qué hacer esto. 40 minutos con el dolor, pues ese vato ya se está infartando, ¿no? En primer lugar, entonces, claro que no es de utilidad diferenciar un evento de angina versus un infarto con nitratos sublinguales, a pesar de que las definiciones así te lo manejan, pero no es así, ¿vale? Por definición. Es más, si un paciente con angina estable, por angina estable ustedes, ¿cómo la definirían? Es importante que lo definamos. ¿Cómo definen angina estable? Que se presente solo en esfuerzos. Es correcto, muy bien, que se presenta solo en esfuerzos. Es la angina de esfuerzo, claro que sí. Ahora, Podría ser. sí, dime, Felipe. Solo para preguntar, ¿también está relacionado el estrés emocional o solamente el esfuerzo físico? El esfuerzo físico. Estrictamente hablando, un paciente con estrés emocional que no tiene un esfuerzo físico y le da angina, le dio en reposo. Toda angina de reposo, ¿vale? Es angina inestable. Toda angina de más de 15, 20 minutos de duración es angina, perdón, es angina inestable. Todo dolor de más de 15 minutos de duración, angina inestable. ¿Hecho? O también, si el paciente con angina estable, que normalmente tardaba 5 minutos en recuperarse, pero ahora tarda 10 minutos en recuperarse y que el dolor se le quite después de haber hecho el esfuerzo, ya es angina inestable. Si el paciente antes le daban 3 episodios a la semana de angina y ahora le dan 6, ya es angina inestable. ¿Hecho? Cambio en la intensidad, en la forma de la presentación, en reposo, en las características, en los desencadenantes, en la frecuencia de dolor, se convierte en angina inestable. ¿Hecho? Y bueno, ciertamente es que no dejamos a nadie con angina estable. Ese es un síndrome coronario crónico y eso amerita protocolo de estudio para meter a ese paciente a un cateterismo cardíaco, ¿vale? No es necesario que esté en SICA, no es necesario que el paciente tenga síndrome coronario agudo para que lo metas a un cateterismo. También están los síndromes coronarios crónicos y dentro de los síndromes coronarios crónicos, tú evalúas la probabilidad de que ese paciente tenga enfermedad arterial coronaria obstructiva y lo metas a cateterismo. Entonces, variantes que te hacen sospechar que un paciente va a ameritar cateterismo, uno de ellos, porque es un tipo de síndrome coronario crónico, es la angina estable. ¿Hecho? Otro, falla cardíaca. Otro, pacientes que fueron revascularizados o que tuvieron intervencionismo hace no menos de un año, hace más de un año, y pacientes en quienes se detecta por alguna prueba que fueron por curiosos a hacerse un check-up y encontró un doctor que en el hallazgos electrocardiográficos o en un Holter o en un ecocardiograma encontraron datos muy sugestivos de isquemia, aunque el paciente estuviera sintomático. También esos pacientes se evalúa para meterlos a cateterismo. Ese es otro tema, pero tienen que saber el concepto de angina estable. Muy bien. Entonces, esto básicamente se basa en el hecho de decir que la reducción del dolor de pecho o de la angina después de administración del trimetrato de glicerilo o nitroglicerina puede ser engañosa y no se recomienda como una maniobra de diagnóstico si se sospecha de un síndrome coronario agudo. No lo es. Exploración física. Bueno, pues tenemos muchísimas condiciones clínicas que nos puede estar traduciendo que el paciente tiene o no, qué es lo que más nos importa en estos pacientes, sobrecarga, o sea, falla cardíaca e hipoperfusión, ¿vale? Entonces, un paciente que sufre un infarto del miocardio tiene hipovolemia, puede en realidad usar con choque hipovolémico, como con choque cardiogénico de forma inmediata. Posteriormente, el trabajo miocárdico se ve comprometido, las presiones se ven comprometidas de forma retrógrada, es decir, empieza a haber más presión hacia el lado de la cámara
a la cámara que está atrás de la cámara que está fallando, o sea que si el ventrículo se infarta y el ventrículo falla, pues no va a poder lidiar con la presión de sangre que llega ahí, y esa presión se transmite a la aurícula izquierda y de las aurículas izquierdas, ¿qué hay atrás de las aurículas izquierdas? Pues esta es la verdad ascendente. ¿Qué llega a la aurícula izquierda? Ah, la vena. Las venas pulmonares, claro. Entonces la presión se transmite hacia las venas pulmonares y a las venas pulmonares que le sigue para atrás. Ahora sí que los pulmones. Los capilares pulmonares, muy bien. Entonces, ¿en qué cae el paciente? En hipertensión pulmonar, o eso En casi el edema pulmonar agudo. Entonces, los pacientes a la exploración física tienen hallazgos patológicos como el cuarto ruido cardíaco. Les digo que falla cardíaca se voy a hacer algo muy antes de entrar en infarto. Pero bueno, vamos a darlo a entender un poquito complementado de falla cardíaca, va a ser muy amplio. S4 y S3 como encontrarlas. S3 tercer ruido es altamente sugestivo de falla cardíaca, 95, más de 5% de sensibilidad para falla cardíaca. Y a ese ruido le llamamos canal ventricular, ¿de acuerdo? Este ruido finalmente nos produce que las cámaras ventriculares están dilatadas y lo que aumentamos es el toque de la sangre contra las paredes ventriculares, ¿vale? Les sale pregunta que significa eso y SS2. Era el cierre de las válvulas. No me acuerdo, pero Bien, sí, es el cierre de las válvulas, muy bien. Esto es perfectamente entendible en ciclo cardíaco. S1 se refiere al cierre de las válvulas auriculares. S2 se refiere al cierre de las válvulas seminales, o sea, de las válvulas pulmonar y aórtica. S4, por otro lado, va en la relación, pero obviamente los únicos que usamos son S2, no usamos S3. Llega lo peor de ventricular general especial o algo así. ¿Sí lo escuchan? O sea, no se escucha nada. ¿Tienes cuatro otra vez? Ok. Ajá. Sí, se escuchó. Y S4 es el galope auricular. S4 es un, por otro lado, si S3 es muy sensible a insuficiencia cardíaca, S4 lo es para isquemia miocárdica. Y nos significa o nos traduce que la aurícula se está contrayendo contra un ventrículo rígido. Por lo tanto, le llamamos galope auricular o patada auricular, ¿de acuerdo? Y como bien lo dice, pues, se ausculta tal cual galope. ¿Ok? Después de S4, ¿verdad? Es S4. ¿Qué otra cosa podemos auscultar? Bueno, podemos auscultar nuevos soplos de insuficiencia mitral, podemos auscultar, ¿por qué insuficiencia mitral? Pues porque las coronarias suelen irrigar a los músculos papilares y puede haber insuficiencia mitral derivada del el infarto de ciertos territorios que irrigan a los músculos papilares, o bien por dilatación de las cavidades. Hay dilatación del anillo mitral y también falla a la coaptación de los velos anterior y posterior de la mitral y caemos de todas formas en insuficiencia mitral. S2 paradójico, ¿alguien sabe qué es S2? El cierre de las válvulas semilunares. ¿Saben si existe un desdoblamiento fisiológico, cierto? El desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco, ¿en qué maniobra lo exploramos?
Bueno, ese lo auscultamos durante la inspiración. Los componentes del S2 son el componente aórtico y el componente pulmonar. ¿Qué estoy diciendo? Que primero se escucha cómo se cierra la válvula aórtica y luego la válvula pulmonar. Oigan, ¿qué no se supone que primero se debería cerrar la válvula pulmonar porque primero el lado derecho es el que saca la sangre y luego el lado izquierdo? ¿Por qué el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido? ¿Por qué primero es el componente aórtico y luego el pulmonar? ¿Alguien sabe por qué? ¿No? Pues porque primero la rama izquierda es la que se arboriza más rápidamente. Por lo tanto, primero vamos a auscultar el componente de cierre aórtico y luego el pulmonar. A partir del segundo ruido podemos estudiar varias cosas. El segundo ruido puede estar único, desdoblado fisiológicamente, fijo, amplio o paradójico. Por paradójico se refiere a que vamos a auscultar al revés. Primero se cierra la pulmonar y luego se cierra la aórtica. ¿De qué nos habla esto? De un retraso en el vaciamiento y en la contracción del ventrículo izquierdo. Se retrasa tanto en cerrarse y en expulsar la sangre a la aorta y encerrarse la válvula aorta, que le gana el ventrículo derecho y por eso escuchamos primero la válvula pulmonar cerrarse. Este segundo ruido o este S2 paradójico nos habla de sobrecarga de presión, sobrecarga de trabajo o sobrecarga de volumen en el miocardio, que naturalmente pues, pasa eso puesto que se está infartando, ¿no? ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos también diaforesis profusa. Obviamente va con la parte del diagnóstico de falla cardíaca, los crepitantes basales pulmonares o edema pulmonar agudo incluso, ¿no? E hipotensión. Bien, ahí nos vamos. Masculino, 76 años, diabético hipertenso. Llegó por dolor precordial isquémico característico, ¿vale? Y sensación de muerte inminente de 1 hora de evolución. A su ingreso, determinación de troponina I de 43.423. Díganme, ¿está bien? ¿Quieren algo más? ¿Pueden diagnosticar algo? Ustedes son los que están a cargo. Díganme qué más le pedimos. Pues ¿Un que electro? salga. Ajá. Un electro, pero por supuesto que un electro, claro que sí, eso. Ok, ¿cuál es tu diagnóstico? Ya te lo estoy señalando. Es un infarto del Elevación del miocardio. segmento. Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, ¿vale? Y de acuerdo con esta carita que nos está elevando, es un anteroseptal. Ok, masculino, 76 años, diabético, hipertenso. Ingresa por dolor precordial isquémico característico, sensación de muerte inminente, 1 hora de evolución. A su ingreso, determinación de troponina I de 43.423. ¿Qué diagnostican? Esa imagen, ¿qué les parece? Podría parecer que también se está elevando el ST. Pero es una imagen más característica de otra cosa. De bloqueo de rama izquierda, ¿no? Ya. Eso, bien, 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 bien. Pero ahora hay que considerar lo siguiente. Recuerden los hallazgos electrocardiográficos consistentes con isquemia. Nosotros nos habíamos quedado en el ST, en la onda T, ¿no? O en las ondas Q. La aparición de imagen de novo, o sea, de nuevo, de bloqueo de rama izquierda,
o la presencia de bloqueo de rama izquierda que cumpla con unos criterios conocidos como criterios de Sgarbosa son equivalentes de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. ¿Qué habrá que preguntar? Es un poquito más complejo. Oiga, señor, ¿tiene electrocardiogramas previos? Sí, ya me habían dicho que tenía yo algo. Ok, puede ser que este paciente ya tenía ese bloqueo de rama izquierda, pero entonces si ya lo tiene, voy a valorar con los criterios de Sgarbosa y uno de ellos es valorar que en presencia de imagen de bloqueo de rama, entre otros criterios, porque son tres, yo cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a 7 cuadritos de elevación, 7 milímetros de elevación del ST. Ese es un criterio que se toma en cuenta si un paciente que no tenía bloqueo de rama izquierda, perdón, un paciente que ya tenía bloqueo de rama izquierda, llega y cuentan, obviamente llega con la clínica de infarto, y ustedes cuentan una imagen de rama izquierda, elevación del segmento ST discordante, o sea, el QRS para abajo y la T para arriba, eso es discordante, y encuentran que la elevación del ST o en el punto J es más de 5 milímetros, eso sí es predictivo y se toma como un equivalente de infarto con elevación. ¿Qué tan importante es esto? En que tienes que trombolizarlo o meterlo inmediatamente a cateterismo. Ahorita les explico todos estos conceptos. Si el paciente no tenía ninguna imagen de bloqueo de rama, pero ahora que les llegó a ustedes es nuevo ese bloqueo de rama izquierda, ni siquiera van a tomarse la molestia de recordar los criterios de Sgarbosa. Se diagnostica igualmente infarto con elevación del ST. Ok, masculino de 76 años, diabético e hipertenso, ingresa por dolor precordial isquémico característico, sensación de muerte inminente, de 1 hora de evolución. Ustedes vayan notando las características del dolor, la edad, factores de riesgo, tiempo de evolución de el dolor. Si yo les agrego algo más para que sospechen de infarto, les diría que este paciente estaba en reposo cuando tuvo el dolor. Bueno, a su ingreso, determinación de troponina I de 43.423. Electrocardiograma, infradesnivel del segmento ST, o sea, para abajo, de B1 a B3. Se realiza determinación en derivaciones B7 y B8 que muestran supradesnivel del punto J mayor a 2 milímetros. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Por qué se tomó electrocardiograma en las derivaciones B7 a B8? Alguien dígame. Y era B7. para tener la imagen de espejo. Exactamente, exactamente. B7 y B8 son imágenes en espejo de B1, B2 y B3. Entonces, tú podrías sospechar B1 y B3. Ah, bueno, es infradesnivel. Ok, pues puede ser un infarto sin elevación, ¿cierto? Pero espérate, lo que pase ahí está pasando en espejo, en la cara posterior. ¿Cuál es la cara posterior? B7, B8, ¿vale? Y B9. Y ahí resulta que están elevados. Si ustedes ven en B1 y en B3 infradesnivel, están obligados a tomar B7 a B9. Si B7 a B9 están elevados, entonces es un infarto con elevación del segmento ST verdadero posterior. ¿Ok? Si no están elevados, entonces pueden sugerir justamente que es un sin elevación del ST. ¿Hecho? Y pues nos vamos a esto, que es justo lo que estoy escribiendo ahí, esta parte de los criterios, ¿no? No nos basta con saber que está elevado el segmento ST, nos basta para el infarto con elevación del ST, no solamente, perdón, con eso nos debe de bastar, tenemos que localizar caras, tenemos que correlacionarlo con el punto anatómico, con el sitio de la arteria afectada, saber qué arteria es la que puede estar afectada. ¿Por qué nos funciona esto? Simple y sencillamente porque sabemos,
si el paciente se va a morir, si el paciente se va a bloquear, si el paciente va a tener falla cardíaca, si el paciente va a tener arritmias mortales. Y claro que para la perfección de decirle al intervencionista, yo creo que esta es la arteria afectada e incluso puedes agarrar y decir, yo creo que estás afectada, esta arteria está tapada desde el segmento proximal, medio o distal, donde tú veas. O bien, si incluso el que está afectado es el tronco de la arteria coronaria izquierda y esos pues se mueren, obviamente, ¿no? Entonces, claro que tenemos que conocer todas las variantes de la forma del infarto con elevación del ST, pues no es solamente lo clásico, ¿no? De que esté elevado y listo. No, elevado ¿cuánto? Pues hay que prestar atención. El segmento ST, que lo miden en el punto J, para decir que es un infarto con elevación, debe de estar elevado más de 1 milímetro en dos o más derivaciones contiguas. Sin embargo, en B2 y en B3 debe de ser de más de 2 milímetros en hombres mayores a 40 años y 2,5 milímetros en hombres menores a 40 años. Las mujeres no importa la edad, solo el que sean mujeres. Con que las mujeres eleven más de 1,5 milímetros B2 y B3, ya es una elevación significativa del segmento ST y diagnosticas. B2 y B3. Evidentemente B2 está elevado hasta 6, ¿no? Y B3 también. Imagen de bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. Es suficiente y se considera con elevación, imagínense, tienes que trombolizarlo, se maneja igual, es como si fuera un infarto en el que las derivaciones se hubieran elevado el ST. En quienes ya tenían bloqueo de rama izquierda, tomamos en cuenta estos llamados criterios de Esgarbosa. Quiero que entiendan lo siguiente, concordante y discordante. Creo que la palabra misma y el significado lo da a entender. ¿Se acuerdan que en el bloqueo de rama izquierda había una característica que hablábamos de que, pues, si la rama está bloqueada, los vectores de despolarización llegan desde la rama derecha? Por lo tanto, va a haber alteraciones tanto en la despolarización como en la repolarización del ventrículo izquierdo, ¿no? Y eso daba como resultado un QRS característico, pero una onda T contraria a la mayor deflexión del segmento QRS. ¿Se acuerdan que era un criterio? O sea, que si el QRS es negativo, la onda T era positiva y viceversa. Entonces, eso se llama discordante. Tenemos criterios de Esgarbosa en presencia de bloqueo de rama izquierda, que implica que el ST sea concordante, que haya una elevación concordante, como la primera imagen que estoy mostrando en el láser. Esta es una imagen de bloqueo de rama izquierda, pero la elevación del ST es concordante con el QRS, o sea, QRS positivo, onda T positiva, esto es concordante, y el segmento ST está elevado. Solo ustedes pónganse a pensar por qué en un paciente con bloqueo de rama izquierda, por qué si el QRS está positivo, la onda T también lo está. Eso es extremadamente anormal además, ¿vale? Nunca deben ir la onda T con el QRS juntos, o uno para arriba y uno para abajo, ¿vale? O viceversa, pero nunca los dos para arriba y nunca los dos para abajo. En este caso hay elevación concordante del segmento ST, más de 1 milímetro, y esta es la que más valor pronóstico de todos los bloqueos de rama izquierda crónicos. Este es el que más valor tiene, ¿vale? También tenemos depresión concordante del segmento ST en B1, más B2 y B3, más de 1 milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el segmento ST va hacia el QRS, que está negativo. Entonces, esto también es criterio de infarto con elevación. Y por último, el que vimos al principio, elevación del ST discordante. ¿Por qué está discordante? Porque aquí va para abajo el QRS y el ST va para arriba, discordante, pero que se eleva más de 5 milímetros. Estos son equivalentes de infarto del miocardio en un paciente con bloqueo de rama izquierda ya conocido.
infarto del miocardio con elevación del segmento ST. O un infarto posterior verdadero. Todo paciente en quien vean infradesnivel en B1 y en B3, seguramente podría ser que en B7 y B9 el ST esté elevado. ¿Hecho? Y miren cómo está aquí, B1, B2 y B3. A alguien se le ocurrió la magnífica idea de tomar las derivaciones posteriores y resulta que no es un infarto sin elevación, sino que más bien es un infarto con elevación. Y aquí está nuevamente el cuadrito para que lo recuerden. Les pasaré estas diapositivas. Para el infarto sin elevación del segmento ST, basta con que el segmento ST tenga una depresión, o sea, esté hacia abajo el punto J, de más de 0.5 milímetros. Pero también puede haber inversión profunda de la onda T, simétrica, ¿vale? Como pueden ser en estas precordiales de B2 a, a B5. Por decir ondas T profundas es o son ondas de más de 5 milímetros de profundidad, y por decir simétricas me refiero a que son de una rama descendente y ascendente igualitas. Como si viéramos esto, como si viéramos un QRS, así como está este de ABR, pero en vez de ser QRS, esta fuera una onda T, se ve súper simétrica. Esas son las T's simétricas de isquemia. Y de aquí surge justamente la localización y la sospecha de lo que está pasando en esa arteria. Quiero que quede algo bien claro. Si ustedes ven un infarto sin elevación, es muy difícil y no se puede localizar ni caras ni arterias. Hay algunos otros parámetros en los que te pueden sugerir que hay una arteria muy importante que se puede estar tapando o que puede existir más de una arteria tapándose. Eso sí se puede, pero no podemos concluir, un infarto sin elevación de la cara anterior. No se puede hacer eso. Eso es solamente con la elevación del segmento ST. Y hay algoritmos, repito, para localizar no solo la cara, sino la arteria culpable. De esto deriva entonces que desde el punto de vista histológico o anatomopatológico, el infarto con elevación del ST sea un trombo coronario 100% oclusivo y el de sin elevación sea un trombo suboclusivo. Al tipo de isquemia que le vamos a llamar, ¿vale?, al suboclusivo, se conoce como isquemia subendocárdica, y la isquemia subendocárdica es la que nos va a provocar el infradesnivel del ST. En el caso de la isquemia transmural, ¿vale?, o de la isquemia anteriormente conocida como transmural, pues ahora le conocemos como isquemia subepicárdica, o sea, desde el epicardio, o sea, toda la pared ventricular. Y ese tipo de isquemia nos va a dar como resultado la elevación del segmento ST y le vamos a conocer entonces como isquemia o lesión subepicárdica. Les voy a dibujar algo rápido. Esto es necesario que lo sepan. También nosotros diferenciamos varias fases de acuerdo con la patología de la isquemia, el infarto, etcétera. Espérame. Entonces, quiero que definamos tres cosas en cuanto al espectro electrocardiográfico. La primera, isquemia. Isquemia. Perdón, escribo horrible. La segunda, lesión.
No puede haber lesión si no hay isquemia, ¿cierto? Y la tercera, ¿cuál creen que le siga a la lesión? La necrosis como tal. Exactamente, necrosis. La isquemia la vamos a ver principalmente en la onda T. Podemos tener una onda T simétrica, hiperaguda, positiva, o podemos tener una onda T isquémica, superaguda, pero negativa. ¿Ok? Esta que les estoy señalando se le llama isquemia subepicárdica. ¿Ok? A esta, ¿cómo creen que le llamemos? Perdón. A la de arriba le llamamos isquemia subendocárdica. ¿Hecho? Las ondas T positivas, picudas, más del 25% de lo que equivale el QRS o la mayor deflexión del QRS, y que sean simétricas y altas o hiperagudas, ¿vale? Son o es conocido como isquemia subendocárdica. Las T's que son iguales pero son negativas son la isquemia subepicárdica. ¿De acuerdo? Y ahora sí, a la lesión subepicárdica le podemos conocer como isquemia transmural y el ST está para arriba. A la isquemia subendocárdica, el ST está para abajo. ¿Entendimos eso? Es importante saber esto. ¿Por qué? Porque lo primero que sufre o el primero que sufre al haber isquemia miocárdica, si una arteria epicárdica se tapa, existe naturalmente cierto grado de isquemia en el subendocardio. Por lo tanto, va a ser una de las primeras manifestaciones que nosotros vamos a poder documentar, las ondas T hiperagudas, ¿vale? El subendocardio es más susceptible de tener isquemia que el subepicardio, pero hay que identificar esas dos diferencias, tanto en la onda T como en el segmento ST, para que me vuelvan a entender. Ondas T picudas positivas, isquemia subendocárdica. Ondas T negativas y picudas, isquemia subepicárdica. Y la elevación es al revés. La elevación del ST es lesión subepicárdica. Y el infradesnivel o el ST para abajo es lesión subendocárdica. ¿Y la necrosis cómo se manifiesta? Ahí eran ya las ondas superpicudas de Las campos ondas tapados. U patológicas. ¿Hecho? Muy bien. ¿Entendimos todos esto? Y bueno, por supuesto que tiene que ver esto con la teoría de de las células, de los dipolos, del modelo de dos células o el potencial de acción de dos células por separadas, ¿vale? Si nosotros tenemos un potencial de acción desde una célula A sana a una célula B dañada, ¿cómo se registraría si se coloca un electrodo en cada una de las células por separado? Pues obviamente sabemos que la despolarización es tiempo dependiente, por lo tanto, vamos a ver cómo se despolariza primero la A y luego la B. El problema es que la célula B está en daño
hipóxico, está en isquemia. ¿Qué dije que es lo que pasaba con isquemia? Pues vamos haciéndolo un poco didáctico. Si no hay oxígeno, pues por supuesto que van a empezar a fallar las vías de metabolismo aeróbico. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, si no tenemos el oxígeno suficiente, y esto es algo que tienen que saber, a los 20 minutos ya hay daño miocárdico irreversible después de 20 minutos de isquemia, después de 20 minutos de ausencia de flujo sanguíneo a una zona del corazón, ya hay daño irreversible. O sea que las células aguantan 20 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues empieza a hacer vías anaerobias, ya no hay oxígeno, empiezo a jalar vías anaerobias, ¿vale? Obviamente voy a crear mucho menos ATP, sin embargo, pues lo poco que pueda crear no va a satisfacer mis necesidades o demandas metabólicas. Entonces me voy a volver, además de que se me acaba el ATP porque ya no voy a producir más, me voy a volver hiperlactatémico intracelular y voy a provocar acidosis intracelular. ¿Cómo me va a afectar esto? Pues recuerden que la célula miocárdica es el perfecto equilibrio y acoplamiento entre lo eléctrico y lo mecánico. Por lo tanto, eso es lo que va a fallar. Si ya no tengo ATP, no voy a poder echar a andar mis bombas. Y entre esas tengo dos muy importantes. Una bomba que se encarga de restablecer los gradientes de los gradientes de membrana en reposo, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, funciona con ATP, va a dejar de funcionar tanto por la depresión del ATP como por el aumento del pH intracelular y ya no vuelvo a restablecer mis gradientes. O sea, ya no vuelvo a activar la fase 4, que es la fase de hiperpolaridad, o más bien la fase de hiperpolarización o el potencial postdiastólico. Ya no puede volver a meterse todo el potasio y a sacar todo el sodio. Ahí va la primera cosa. La segunda, ¿qué es lo que va a pasar si obviamente ya no tengo energía en forma de ATP para la bomba sodio-potasio ATPasa? Pues tampoco la voy a tener para la bomba cerca. La bomba cerca, que es tan importante para volver a meter el calcio en cada contracción y en cada despolarización, en cada fase diastólica. El retículo sarcoplásmico, a través de las bombas cerca, mete el calcio adentro del retículo sarcoplásmico. No quiero yo el calcio afuera, porque si yo dejo el calcio afuera, la célula miocárdica isquémica no va a dejar de contraerse, ¿vale? Y esa contracción va a estar descontrolada. Puede haber muerte celular literalmente por cuestiones mecánicas, por desgarro de los sarcómeros debido a que el calcio nunca se guardó. Y la segunda cosa que me importa es que dije que el calcio genera algo de arritmogénesis. ¿Se acuerdan qué? Díganme algo de lo que hablamos sobre lo de arritmogénesis en los que intervenga, y se los dije, los niveles intracelulares de calcio elevados. Era el aumento de la duración de la meseta por altos niveles de calcio. Por eso. Claro, claro, por supuesto que aumenta la meseta. ¿Y qué va a pasar? ¿A qué te hacía susceptible el aumentar la meseta, el aumentar la fase 2? Ah, ya. Si aumentas la meseta, te hace susceptible a que se vea afectado el periodo refractario relativo. Exactamente. Entonces, ¿qué te puede pasar ahí? Es una arritmia, que me vuelvan a despolarizar. Exacto, o sea, un postpotencial tardío o temprano. Los postpotenciales, y que dijimos que esta es la base para las taquicardias ventriculares, ¿de acuerdo? Para que un foco ectópico tome el lugar. Por eso se mueren los pacientes con isquemia y desarrollan taquicardia ventricular, ¿vale? Entonces quiero que comprendan bien estos mecanismos fisiopatológicos porque además es la base de la elevación del segmento ST. ¿Por qué? Porque ahora imaginen lo siguiente. La célula B
que está dañada y que ya no funcionan sus bombas y que tiene sobrecarga de calcio, necesita dos tareas. La primera, sacar todo el sodio que no pudo sacar en la anterior repolarización y sacar el calcio y volverlo a meter. O sea, meterlo en el retículo sarcoplásmico y el resto del calcio sacarlo para afuera. Por lo tanto, empieza a activar vías alternativas que no consumen ATP, o sea, intercambiadores. ¿Qué intercambiadores usa? Usa uno que se llama sodio-calcio y otro que se llama sodio-hidrogeniones. ¿Qué creen que va a sacar? Ok, yo necesito restablecer mi gradiente porque para mí eso es vida. Yo saco el sodio, pero como no me sirve la bomba sodio-potasio ATPasa, uso la de sodio calcio. Saco el sodio, pero meto calcio. Si de por sí ya hay sobrecarga de calcio, meto más calcio, ¿vale? Entonces, eso condiciona vías de activación apoptosis, por eso se mueren los miocardiocitos, ¿no? Entre otras cosas. Sin embargo, desde el punto de vista electrofisiopatológico, el meter calcio va a condicionar que mi célula, bueno, sin mencionar, ¿vale? Que también voy a intentar a costa de sacar más calcio, otros electrolitos, ¿vale? Lo que significa que mi potencial de membrana en reposo ya no va a ser menos 90, va a ser como lo explico aquí, como lo muestro en este dibujito, donde la línea azul es la célula dañada, la línea verde es la célula normal. ¿Qué pueden mencionarme de diferencia en cómo se encuentra el potencial de acción de la célula B, que es la dañada, respecto de la célula A, solo con ver esta gráfica? ¿Cuál dirían que es una célula más excitable? ¿La A o la La B B? sería la B, ¿no? Porque es más corto su Exacto, potencial umbral, por así decirlo. lo dijiste bien, es menos negativa, está más próxima al potencial umbral, ¿cierto? Muy bien, por supuesto que sí, Felipe. ¿Qué significa esto? Pues bueno, sumando la actividad eléctrica de todo el tejido dañado, nosotros ya estamos observando a una célula con un potencial de acción más positivo. Es por eso que en el electrocardiograma observamos elevación del segmento ST. Esto es porque de por sí el gradiente de membrana en reposo de esa área en lesión, de esa área isquémica, ya no es más negativo a como se compara con el tejido sano. Es más positivo su potencial, perdón, su potencial de membrana en reposo es más positivo que el del tejido sano. Por lo tanto, es como si arrastráramos la línea cero, ¿vale? Y la línea cero quedara abajo porque ya estamos detectando un potencial de membrana en reposo más positivo, más cercano al umbral. Es por eso que somos capaces de saber que la elevación del segmento ST traduce esto desde el punto de vista electrofisiológico. Esa es la causa por la cual se eleva el segmento ST. Entonces estamos hablando de que una célula con lesión isquémica es una célula en realidad más excitable, pero más excitable no significa que sea más efectivo. Es más excitable ese periodo de esa fase potencial de despolarización cero, no abre tantos canales de sodio, no se repolariza tan bien, dura más el periodo meseta y por supuesto que es un substrato arritmogénico por focos ectópicos. ¿Me entendieron todos esto? Sí. ¿Seguros, seguros? Muy bien. Claro que elevar el segmento ST no significa solamente isquemia. Esto para nuestras pulgas y para nuestro colmo se hace complejo porque la elevación del segmento ST cumple de varios diferenciales. Infarto agudo del miocardio con elevación, espasmo coronario, o sea, si una arteria se espasma y deja de fluir sangre, claro que va a elevar el segmento ST.
La miopericarditis es capaz de elevar el segmento ST, la miocardiopatía hipertrófica y también de invertir las ondas T, la miocardiopatía por estrés o el Takotsubo, los aneurismas ventriculares, la embolia pulmonar y anomalías de la repolarización que pueden ser hallazgos idiopáticos, o sea, no normales, pero que es común en jóvenes y si nunca tuvieron episodios de taquicardia ventricular, pues no nos importa. Este, por ejemplo, es un electrocardiograma característico de las pericarditis, de la pericarditis en su fase de elevación del segmento ST. Vean cómo el segmento ST tiene una elevación a este nivel, pero quiero que presten atención cómo es la elevación del segmento ST. Para empezar, vean dónde hay. En B2, en B3, en B4, en B5, en B6, en D1, D2, D3, o sea, en todas. ¿Sí logran verlo? Evidentemente no se están infartando 3 arterias coronarias al mismo tiempo, ¿verdad? El paciente se estaría muriendo. Quiero que noten lo siguiente. Vean cómo la elevación del segmento ST en estas partes es una carita feliz. Está feliz. ¿Ok? Es una concavidad ascendente. El ST está así. Primera cuestión. La elevación del segmento ST en el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST no es una concavidad ascendente. Esto es igual a pericarditis. En el infarto con elevación, la concavidad es convexidad descendente. ¿De acuerdo? O sea, una carita triste en el infarto del miocardio con elevación del segmento ST. ¿Vale? Triste. Y claro que el infarto con elevación del segmento ST, además de tener la carita triste, la localización anatómica es bien específica de una cara, no de todas las caras. Por lo tanto, la elevación o una concavidad ascendente difusa del ST en muchísimas derivaciones, ¿vale? Es muy sugestivo de pericarditis. Por lo tanto, entra a la clínica. ¿Ustedes cómo creen con qué clínica llegó el paciente que tiene este electrocardiograma? Es con una fiebre tremenda. Ok, pueden tener fiebre, por supuesto. ¿Qué más? ¿Cómo es el dolor de la pericarditis? Agudo o punzante, ¿no? Claro, un dolor agudo, un dolor punzante de características pleuríticas, incrementa con la inspiración, el paciente torna a una posición de sentado hacia enfrente porque hacia enfrente siente alivio. Ese dolor, como tú lo referiste, se va irradiado hacia trapecios y generalmente hacia hombro derecho. Entonces no es la localización habitual. ¿Hecho? Muy bien. Otras cosas que te ayudan a discernir además de esto que es bastante específico, es que además de la elevación difusa con concavidad ascendente del ST en muchas derivaciones, vean esto, el PR está hay un infradesnivel del PR, o sea, el PR está hacia abajo, ¿vale? Muy bien. En este caso, por ejemplo, estas ondas elevadas de B1 a B3 son características de aneurismas apicales. Es lo más característico, ¿vale?
Además tiene morfología de rama izquierda. Vean la gran diferencia. ¿Qué diagnostican con esto? Vean, Sería un infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST. Está bien triste es, la carita. está súper triste la carita y esto además se le llama patrón en lápida o Tombstock. Este paciente se va a morir porque además es un infarto con elevación del segmento ST anterior extenso. Por otro lado, tenemos que discernir que el infradesnivel del segmento ST, así como también se eleva y así se agacha, así se abaja, si el ST también está hacia abajo, pues nos puede traducir varias cosas distintas a la de isquemia miocárdica, por ejemplo, ¿vale? El infradesnivel del ST de B1 a B3, ya dijimos que puede ser elevación verdadera posterior en B7 a B9. Sin embargo, el uso de algunos medicamentos como la digoxina es capaz de provocar estas alteraciones en la repolarización y nos da como resultado la depresión del segmento ST. Y a eso se le conoce ampliamente como cubeta digitálica. Además de que los digitálicos se alcanza su efecto tóxico con muy pocos niveles. Eso es lo malo de usar la digoxina. Yo fue mucho a la escuela del instituto del Chávez. Es un medicamento ampliamente usado y pues la mejor indicación en la que se deba de usar es pacientes con fibrilación auricular con falla aguda descompensada. Y eso que dijeras, 1A no, es 1B, de hecho, es una indicación 2B, pero es el mejor medicamento que podemos usar o el mejor contexto que se puede usar en esta enfermedad. Es bueno, claro que es bueno, ¿no? Pero pues no sabemos usarlo, esa es la realidad. Y es muy fácil alcanzar los niveles tóxicos. ¿Cómo más podemos identificar el efecto tóxico digitálico? Un halo amarillo en los ojos. Este electrocardiograma, ¿qué diagnóstico tiene? Dígame. En B1 parece una FA. Es una FA, no temas miedo, es una FA y bueno, es obviamente donde vas a saber al interrogatorio de los medicamentos si se trata precisamente del consumo de un digitálico, que seguramente es el contexto en el que más ustedes van a sospechar que esto se trata de un efecto digitálico o un efecto tóxico digitálico. Y esta es la famosísima cubeta digitálica. La puedes observar mejor en B5, en B6. ¿Hecho? Y sí, es una FA. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos puede hacer infradesnivel del ST? La hipocalemia. ¿Y qué otra? Pues repolarización anómala, cuestiones idiopáticas que no se relacionan con algún otro tipo de patología si no se desarrollan arritmias. Y la inversión de la onda T, claro que por supuesto tenemos que saber qué show con el diferencial de la onda T, pues entre saber si es isquemia, recuerden ampliamente que las ondas T profundas, simétricas, o las ondas T hacia abajo, nos pueden traducir isquemia subepicárdica. Para arriba, isquemia subendocárdica. Pero eso no es todo. También la miopericarditis, la tromboembolia pulmonar, la miocardiopatía hipertrófica, la repolarización anómala, los desequilibrios hidroelectrolíticos y la hemorragia intracraneal, específicamente la subaracnoidea, nos puede dar ondas T invertidas profundas. Este es un caso específico de hemorragia subaracnoidea. Bueno, sigamos. Masculino de 76 años, diabetes, hipertensión, ingresa por dolor precordial isquémico característico, sensación de muerte inminente de 1 hora de evolución, fue en reposo. A su ingreso se determina la troponina I de 43.423. Electrocardiograma, supradesnivel del segmento ST de más de 1 milímetro en derivaciones de 1 y ABL. ¿Qué cara está afectada?
La lateral alta. Perfecto, bien, muy bien, muy bien. Perdónenme, me equivoqué, no sé por qué se movió. Estás excelente. La cara lateral alta y se los voy a dar en anotación para que por favor no se confundan. Ta, 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 ta. Muy bien, por supuesto que sí. Por lo tanto, entonces vamos a entrar a esa parte en la cual de forma rápida podemos llegar a concluir con el diagnóstico de no solo la cara afectada porque implica mortalidad, sino por supuesto el territorio o la arteria coronaria que en virtud deberá tratarse, ¿no? Y que corresponde por lo tanto a la arteria circunfleja. Ok, si tenemos D1 y ABL elevados, ¿qué otras derivaciones tendríamos que valorar que no estén elevadas? La cara inferior, porque comparten territorio la circunfleja y la coronaria derecha con la cara inferior. Entonces ahí es donde se va haciendo un poquito más complejo estas cuestiones de diagnóstico. Sin embargo, hay que seguir los pasos y el conocimiento que bien sabemos. Nos sirve para localizar el infarto. Recuerden, en los infartos con elevación, de hecho, ahí es donde nos localiza el infarto. Sin elevación no nos lo localiza. Podemos ver de acuerdo con las derivaciones en el contexto del infarto la cara septal, anterior, apical, toda junta anteroseptal, ¿vale? Podemos valorar la lateral, tanto la alta como la baja, la cara inferior, el ventrículo derecho y la cara posterior, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la evaluación septal, B1 a B2, anterior B3 a B4, apical B5 B6. En el contexto de las arterias afectadas en cada una de esta región, siempre y siempre vamos a buscar que en primer lugar se encuentre afectada la descendente anterior izquierda, ¿vale? Solo se los voy a decir de forma general, se los voy a explicar un poquitito mejor en la anatomía, puesto que tendríamos que haber visto anatomía coronaria, ¿verdad? Tenemos tres arterias coronarias. Arteria coronaria derecha, que nace de un ostium, que es el sitio donde nacen estos vasos sanguíneos, o es el sitio anatómico de donde nacen las arterias. Y si les preguntara de dónde nacen las arterias coronarias, ¿de dónde me dirían que nace? Del seno aórtico. De los senos coronarios. Muy bien, Felipe, por supuesto. Ahora va la segunda pregunta. ¿Cuáles son las primeras arterias en surgir de la aorta? Pues no sé si serían, o bueno, ¿se refiere todavía a las coronarias? Claro, las coronarias son las primeras arterias en salir del cuerpo, es decir, de salir de la aorta. Acuérdense que todas las arterias son raíces de la aorta, de ahí va saliendo todas las arterias de todo el cuerpo, pero las primeras en salir de la aorta son las coronarias. ¿De dónde nacen? Pues si tenemos una arteria coronaria derecha, nace del seno coronario derecho, o del seno aórtico o del seno de Valsalva derecho. Si tenemos una izquierda, nace del seno coronario izquierdo, así se les llama, o seno de Valsalva izquierdo. Y tenemos un tercer seno que se le conoce como no coronariano. Estos tres senos forman las estructuras de la válvula aórtica, las tres valvas de la aorta, ¿vale? Entonces de ahí salen las coronarias. Y pues tenemos tres, la arteria descendente anterior, la arteria coronaria derecha, perdón, y de la izquierda tenemos un ramo común conocido como tronco. A partir del tronco se bifurca en la descendente anterior izquierda y en la circunfleja. No me meteré un poquitito más en esta anatomía, creo que con eso me parece que es más que suficiente para ustedes. Y las ramas de cada una de estas, creo que es muchísimo más específico hablar de otras cosas tiempo después que sean más avanzados, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto nos funciona para que, como pueden darse cuenta, cada derivación es capaz de ver cada territorio. Entonces, de B1 a B4 prácticamente, o hasta B6, vamos a ver territorio de la arteria circunfleja. Vamos a ver principalmente la cara anteroseptal hasta la apical, ¿de acuerdo? Por otro lado, la cara lateral alta se ve específicamente en derivaciones D1 y ABL, y estas están observando territorio de la arteria circunfleja.
Para la cara inferior está conformada por D2, D3 y ABF. ¿Hecho? Y estas caras, estas derivaciones observan el territorio de la arteria coronaria derecha. Sin embargo, la arteria coronaria derecha irriga un 85% esta cara. El otro 15% lo irriga la circunfleja, ¿de acuerdo? O sea que la cara inferior tiene doble irrigación. Claro que el ventrículo derecho es esencialmente y solo por la arteria coronaria derecha proximal y podemos ver ese territorio si colocamos la derivación B4R, que básicamente es la más sensible para identificar infarto del ventrículo derecho. ¿Cómo lo identificamos? Pues bueno, ponemos en donde estaba B4, pero en vez de estar a la izquierda como normalmente se pone, coloco B3 y B4 en el mismo lado, o sea, en el mismo espacio intercostal, pero del lado derecho, ¿de acuerdo? Y si ahí encuentro elevación del segmento ST, concluyo que hay infarto del ventrículo derecho. Y la cara posterior, pues si el primer paso para sospechar es que yo vea descenso del ST de B1 a B3, segundo paso, pongo B7, B8 y B9. Ven la cara posterior y esa cara posterior está irrigada esencialmente por la descendente posterior, que es una rama de la coronaria derecha. Y esta es la forma en la que se dividen cada una de las arterias coronarias. No me voy a meter en cuestiones de ramas, esto no es para ustedes, pero vean de dónde salen los ostiums. Y vean, es como si observáramos el corazón desde una vista de cirujano, o sea, vemos el corazón debajo, como si lo tuviéramos aquí abajito y lo pudiéramos observar como si pusiéramos la pirámide invertida y viéramos la base del corazón, ¿no? Observamos obviamente la válvula aorta y de la válvula aorta observamos las divisiones de las válvulas, se forma una imagen, como nosotros le llamamos en ecocardiografía signo de Mercedes, y de la válvula o de la valva o del seno coronariano derecho sale la arteria coronaria derecha y del izquierdo la izquierda o el tronco de la arteria coronaria izquierda. De la no coronariana no sale nada, aunque a veces hay nacimientos anómalos y la izquierda puede salir de la seno coronariano derecho o de la no coronariana y viceversa. Esto es lo más común, obviamente. Y si quieren otra forma de aprenderse las caras, podemos hacerlo de esta manera y se sigue un contexto anatómico. Descendente anterior desde B1 hasta B4 lo dijimos, ¿no? B5, B6, sí es probable que sea diagonal, solo si todas las demás se elevaron, porque de lo contrario puede ser circunfleja y la circunfleja se completa porque B5 y B6 corresponden a la cara lateral baja y D1 y ABL a la cara lateral alta. Entonces, estos pueden ser territorios principalmente de circunfleja, pero también de diagonal, y D1 y ABL esencialmente de la diagonal, perdón, de la circunfleja, ¿vale? En el caso entonces dijimos de la cara inferior, pues hacia la coronaria derecha y la circunfleja, pero sabemos que va a estar afectada la coronaria derecha ya solo de entrada a un 85%, antes de sospechar en la circunfleja. Así que, contestando la pregunta de hace rato, que ahora se ve un poquitito más lógico, díganme, ¿cómo sospecharían de que la rama afectada es la circunfleja y no la derecha? Pues viendo la elevación del ST en B5 y B6, ¿no? ¿En dónde más? Y en ABL. Ah, En no, D1 y ABL sí, ajá, B1 y ABL. pero que la inferior se quede igual, que en la inferior no haya elevación. Porque si además de tener elevación en la cara lateral alta, o sea, en D1 y en ABL, además de esas, tú tienes elevación en la inferior, ya no es probable que esté afectada la circunfleja, sino la que está afectando todo es la derecha. ¿Yo? ¿Ok? Doc, ¿en todas las personas es igual? O sea, ¿a todas las personas nos irriga el mismo porcentaje la derecha que la circunfleja? Eh, Fíjate que las arterias coronarias son como las huellas digitales. Nunca vas a encontrar una anatomía igual. Jamás vas a encontrar una anatomía igual en nadie. Lo que sí es correcto decir es que ese territorio se conserva en la mayoría de los pacientes. Se le llama dominancia.
Dominancia se refiere a cuál de las arterias, si del lado izquierdo o del lado derecho, nos da como resultado una rama conocida como descendente posterior o interventricular posterior, y que esa rama dé al menos dos ramas posterolaterales. Así se le dice al término de dominancia coronaria, a aquella arteria coronaria que al llegar a la cruz del corazón dé la descendente posterior y dos ramos posterolaterales. El 75% de las personas tienen dominancia derecha, por lo tanto el 75% de las personas aplicará esta regla. ¿Hecho? Vale. Muy bien, vamos con biomarcadores. Primer biomarcador en elevarse durante un infarto. La troponina ahí. Y no, ¿alguien más quiere contestar? ¿No era la CPKMB? No, se acabaron los intentos. Es la mioglobina, el primer biomarcador. ¿Lo usamos? No. ¿Por qué? Porque no es específico ni sensible. Respondiendo lo que no pudieron responder aquella ocasión, que eran temas bastante básicos, les vuelvo a recordar que lo que detectamos como biomarcadores no son más que la liberación por destrucción o necrosis de un miocardiocito, y lo que se detecta pues son de lo que más en contenido tiene intracelular, lo cual es pues obviamente fibras contráctiles. Estas fibras contráctiles están integradas por miosina y por actina. Los filamentos gruesos forman a la miosina, los filamentos delgados forman a un complejo de tres proteínas: actina, tropomiosina y al complejo de troponinas. ¿De acuerdo? Si se acuerdan un poco, ¿para qué nos sirven estas unidades? Lo veremos mejor en falla cardíaca. Pues claro que estas unidades, la unión de las beta, de las cadenas beta 2 de la mioglobina, permiten unirse a la actina, y las cabezas de la miosina portan hidrolasas, son al mismo tiempo hidrolasas, ¿vale? ¿Qué hidrolizan? Hidrolizan el ATP. Y eso es lo que permite que se ate o que se unan los filamentos de miosina a los de actina. Pero reconocemos que los sitios de unión de la miosina a la actina, que son estos puntitos blancos que ven aquí, estos normalmente los encontramos tapados, y están tapados por la tropomiosina. Por lo tanto, necesitamos hacer a un lado a la tropomiosina para que el sitio de unión a la miosina en la actina pueda tener contacto con la cabeza y se puedan unir y se pueda llevar a cabo la contracción. Las troponinas que reconocemos en este complejo son tres: troponina T, troponina I y troponina C. La troponina C es la más importante en este sentido, puesto que es la troponina de unión a calcio. Al unirse el calcio en la fase 2 de meseta de la despolarización e incrementar los niveles intracelulares de calcio, el calcio se une a la troponina C. Esto hace que haya un cambio conformacional en la estructura y mecánicamente jala a la troponina inhibitoria que antes estaba tapando al sitio de unión de la actina a la miosina, y mueve asimismo a las moléculas de tropomiosina, dejando descubierto el sitio de unión de la actina con las cabezas pesadas de la miosina. Y ¡pum! Se unen y se lleva a cabo la contracción. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que detectamos entonces? La liberación cuando el miocardiocito se muere por necrosis, la liberación del complejo de troponinas. Esto lo veremos en falla cardíaca. Las troponinas se usan porque son los marcadores más sensibles y más específicos. Más del 95% de sensibilidad y especificidad del 90%. Lo que mejor tienen, porque además ya usamos las ultrasensibles, High Sensitive Troponin, el valor predictivo negativo es del 99%. ¿Qué significa? Significa que si un paciente se detecta, número uno, que si el paciente tiene la sospecha, sospechas tú, pero ese paciente tiene las troponinas I negativas, un 99% de los casos no se trata de infarto. Ahí es donde importa la parte clínica. ¿Hecho? ¿Qué significa? Que si tú quieres hacer un escrutinio y le tomas las troponinas y salen negativas, descartas eso. O sea, nos funciona para diagnosticarlo.
¿Hecho? Para diagnosticar la lesión miocárdica, que en el contexto de isquemia se le llama entonces como infarto. Ya todos los que se salieron se pasan. Bueno, muchachos, luego no anden pidiendo puntos, ¿eh? Ahí se avisan todos. Muy bien. Y a pesar de que el primer miomarcador que hasta los 30 minutos es capaz de elevarse es la mioglobina, pueden notar que no es la más sensible, la más específica y la más duradera. Usábamos previamente la CPK-MB. Existen varias isoenzimas, isoformas de esas enzimas. Es una que al ser la fracción MB tiene más especificidad por el músculo miocárdico, pero se eleva también en cuestiones distintas a las de inflamación o daño miocárdico, ¿vale? La troponina o el complejo de troponinas, la que quieras usar, es la más específica. Podemos encontrar una detección hasta incluso un pico a la primera hora. Por lo tanto, podemos confirmar o diagnosticar infartos, obviamente infartos sin elevación, ¿no? Desde la primera hora. ¿Hecho? Se detecta, de hecho, algunos de la ultrasensible, desde la 0 a primera hora. Las habituales, hasta 1 a 3 horas. Tienen un pico, la troponina T y la troponina I, de hasta 48 horas y regresa o tarda en regresar hasta 14 días a su línea base. Ok, vámonos con esto rápidamente para que ya acabemos. Masculino de 76 años, es diabético, es hipertenso, ingresa por dolor precordial isquémico característico, sensación de muerte inminente de 1 hora de evolución. A su ingreso, troponina I de 10. Electrocardiograma con supradesnivel del ST en derivaciones de 1 y ABL. ¿Qué quieren hacerle? Una nueva determinación de troponina I. Otra vez, Felipe, elevación del ST en D1 y ABL. No, pues ya lo trombolizas, ¿no? Por supuesto, ya hiciste tú el Ah, diagnóstico, pero ojo, Víctor, no te estoy especificando el tiempo y no te estoy especificando, yo te estoy dando a entender porque simple y sencillamente es la indicación. La ICP primaria le gana a la fibrinolisis. Todo lo que quieran y siempre deban contestar en relación con tratamiento de infarto con elevación, tratamiento de elección, es la ICP primaria. Hecho, la fibrinolisis se elige en otras circunstancias. Y ahorita te explico, depende principalmente del tiempo. doctor, Ajá. tengo una duda. En caso de que, por ejemplo, aquí sí se me pasó lo del supradesnivel de ST. Si no hubiéramos encontrado el supradesnivel de ST, ¿en qué punto se ocupa la determinación seriada de troponinas I? Excelente pregunta y va en relación con los siguientes algoritmos. Muy bien, muy bien. Justo eso, la sabiduría del uso de la troponina I como biomarcador, Felipe. ¿Vale? Presten atención. La respuesta que yo te daría aquí atrás es justamente en relación a responder este cuadro que estás viendo. Si el paciente se presenta con sospecha de infarto sin elevación del segmento ST y sin indicación para angiografía invasiva inmediata, o sea, ¿qué cosa hizo que discernieras el diagnóstico entre un con elevación de un sin elevación en el caso anterior, Felipe? Pues precisamente el electro, ¿no? Claro, la elevación, pues es lógico, claro, pues lo mandas a ICP primaria. Si no está a 2 horas de distancia y tú no tienes de un centro de hemodinamia y tú no tienes sala de hemodinamia y lo vas a trasladar, lo trombolizas y lo trasladas, ¿ok? Esa sería solo la indicación de trombolisis, Víctor, ¿vale? Muy bien. O sea, cuando Entonces, no puedas llevarlo a la unidad de intervención hemodinámica, lo trombolizas primero. en al menos 2 horas, es correcto, puesto que ese es el tiempo puerta balón.
Muy bien. Entonces, si ya descartaste que se trata de un con elevación, está bien, tranquilito. Ya le tomaste la primera determinación a sus 10 minutos de llegada y su primer electro. Perfecto. No tiene elevación. Muy bien, muy bien. ¿Qué vas a hacer? Ahora sí, te vas a hacer valer de las troponinas I o de la que tú tengas. Vas a pedir una nueva determinación de troponina. Si ya la tomaste a los 10 minutos, te esperas una hora. Ves cómo sale ese valor. Si ese valor sale igual y el paciente sigue con síntomas, tomas una nueva determinación de troponina a la hora, ¿vale? O a las 2 horas todavía. Valoras esa troponina en lo que le haces ecocardiograma, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí, si esa troponina sale elevada, confirmas el diagnóstico. Si esa troponina no sale elevada, descartas infarto, pero si la clínica te da la pauta, lo dejas como angina. ¿Entendiste? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Si tu paciente no tiene la clínica y nunca hace troponinas desde la primera y la segunda hora, o sea, las dos determinaciones negativas, y más bien tú dices, güey, este carnal no tiene la clínica de isquemia, o sea, angina, lo mandas a su casa. Estás seguro que lo vas a mandar bien a casa. Pero si tiene la clínica y no elevó al principio mucho, pero en tu segunda determinación ya elevó, haces el diagnóstico. Si tu paciente tiene la clínica, el electro está bien y tú desde la primera hora, desde la primera determinación de troponinas ya encontraste elevada, vámonos para adentro, haces el diagnóstico también. Ahora, ojo, ¿qué vas a hacer? La indicación para un infarto sin elevación del segmento ST, ¿lo trombolizas si no llegas a 2 horas a una sala de hemodinamia? ¿Cómodo que lo puedes repetir, porfa? Diagnosticaste diagnosticaste infarto sin elevación del segmento ST. Tu tratamiento es meterlo a cateterismo o trombolizarlo. ¿No puedes dar vasodilatadores o no tienen mucha utilidad? No, en absoluto, no tendrías que usarlo. Y en segundo lugar, no es, en este sentido, no es una indicación y jamás, jamás piensen. Y si alguno de sus médicos al que ustedes estén en guardia o cuando ustedes sean especialistas, un infarto sin elevación del segmento ST jamás se tromboliza y tampoco se mete a intervención coronaria percutánea. Nunca. ¿Hecho? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Ya hiciste tu diagnóstico? Perfecto. Es más, les hago una pregunta. ¿Qué pasa si sale negativa las troponinas, pero el paciente llegó con datos de angina bien cabrona? ¿Qué diagnostican o qué descartan? Otra vez, troponinas negativas, electrocardiograma. Troponinas negativas, electrocardiograma con infradesnivel y clínica de angina. ¿Qué diagnostican? Pues todavía no está lesionado, nada más está teniendo como... Exacto. Ahorita está empezando como el infarto, pero todavía no hay... No, ya a las 2 Inestable, ¿no? Sería una angina. Exactamente, angina inestable, exactamente. Muy bien. Que para llegar a ese diagnóstico, tú al menos tuviste que tomar 2 determinaciones de enzimas, como lo dice el protocolo, ¿cierto? Como lo dice el algoritmo. Electrocardiograma con infradesnivel. Es más, tiene descenso del ST, pues eso es infradesnivel, acuérdense. Supra para arriba, infra para abajo. Tiene infradesnivel del ST, tiene dolor y le tomaron la primera determinación estaba negativa, le tomaron la segunda, estaba negativa, es más, le tomaron una tercera determinación y sigue negativa. Diagnóstico, angina inestable. ¿Qué van a hacer? ¿La angina inestable la mandan a su casa? Por supuesto que no. Esto es lo que tienen que hacer en el caso de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Tienen que estratificarla y clasificar el riesgo. No hay más que 3 riesgos. Riesgo muy alto, riesgo alto o
riesgo bajo. Bueno, se dice no riesgo alto, exactamente lo mismo. No hay riesgo intermedio. Para esto nos sirven las clasificaciones, ¿vale? Ojo, no hay más de 3 pasos que hacer en un paciente con angina inestable o con infarto sin elevación. O lo pasas a cateterismo en las primeras 2 horas, o lo pasas a cateterismo en las primeras 24 horas, o lo pasas a cateterismo en más de 24 horas. Se sobreentiende que no es la misma urgencia que un paciente con elevación en quien tienes solo 120 minutos para poderlo meter en el meta a cateterismo, o el tiempo ideal para fibriólisis 30 minutos, ¿no? Tú puedes ir con más calma. Sin embargo, esa más calma es desde acá que el paciente no necesita entrar en las primeras 2 horas. ¿Cuáles son esas primeras 2 horas? Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, o sea, paciente chocado, choque cardiogénico, hipotensión persistente, que el paciente tenga angina refractaria al tratamiento médico, que el paciente tenga falla cardíaca aguda descompensada, que el paciente tenga arritmias letales, o que tenga paro cardíaco al momento de la sensación, que el paciente tenga complicaciones mecánicas del infarto, las cuales son insuficiencia mitral, rotura de la del septum con comunicación interventricular y rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y son notales. O que el paciente tenga cambios dinámicos en el electrocardiograma, o sea, que el paciente tenga un electro a los 20 minutos donde tenga infradas al nivel del ST, y en los 10 minutos ya tiene el electro normal, pero en media hora ya tiene inhibición de las antes, y que de pronto 5 minutos dices no manches el ST, pero a los 5 minutos el ST ya se vuelve a restablecer. ¿Me entienden? Que esté haciendo de todo. Ondas de arriba, ondas de abajo, segmento entre para abajo, que el segmento entre los suba, incluso, ¿vale? Si un paciente tiene elevación del segmento entre pero esa fue transitoria requiere menos de 20 minutos, ¿vale? Si fueron menos de 20 minutos, es un infarto. No lo pueden considerar ni un infarto con elevación, porque fue transitorio, pero sí lo pueden considerar. Si tiene infarto, es un infarto con elevación del segmento ST, y automáticamente los clasificamos en alto riesgo. Si tiene esos cambios dinámicos, se cataloga a muy alto riesgo, ¿vale? Y en eso consiste en el alto riesgo. Paciente que tenga infarto sin elevación del ST de abajo hacia de fuerza ya tiene alto riesgo. Grace score de más de 140, elevación transitoria del segmento ST o los cambios dinámicos del segmento ST o la onda T. Esto es importante, porque si uno de sus pacientes tiene estos, ya hicieron el diagnóstico de angina inestable o de infarto sin elevación, descarten que tengan estas cosas. Si las tienen, los pacientes de muy alto riesgo tienen que pasar a las primeras 2 horas a una estrategia invasiva, a un CAT diagnóstico terapéutico. Si su paciente no tiene o no cumple con una de las dos, pueden esperarse 24 a 48 horas para meterlo al cateterismo. Doc, y en ese periodo de 24 a 48 horas, ¿qué te diría? Ya mételo en una. Lo que sea que esté en muy alto riesgo. Cualquiera de las cosas que hagan en muy alto riesgo. Que están ahí descritas. Si, por ejemplo, lo catalogaste como un paciente que no tiene alto riesgo, pues el único que puedes catalogar así de entrada, si riesgos altos son las anginas inestables. ¿Por qué? Porque si tú diagnosticaste infarto sin elevación, tú automáticamente lo estás estratificando en alto riesgo, porque ya viste que es uno de los criterios. Alto riesgo, diagnóstico confirmado de infarto sin elevación del segmento ST. Entonces, todo infarto sin elevación del segmento ST está ubicado en alto riesgo. ¿Qué tienes que hacer? Tal vez en alto riesgo, no a las primeras 2 horas, pero sí en las primeras 24 horas.
Pero si este paciente que estaba en alto riesgo te desarrolla inestabilidad hemodinámica, el dolor no se le quita, tuvo falla cardíaca y tiene falla cardíaca aguda descompensada, desarrolla taquicardia ventricular, tiene complicaciones mecánicas, te olvidas de las 24 horas, lo metes a las primeras 2 horas. ¿Hecho? Ok. La angina Y, inestable, la angina inestable podría ser de entrada en bajo riesgo, pero si tu angina inestable tiene un Grace score de más de 140, hace cambios dinámicos, ya lo estratificas como alto riesgo. Y si además ese paciente desarrolla, sin infartarse, o sea, no siendo un infarto, solo angina inestable, pero desarrolla también taquicardia ventricular, ya lo clavas como muy alto riesgo y lo metes en las primeras 2 horas. ok. ¿Sí? Perfecto. Terapia médica inicial y alivio de síntomas. Se dice que todos los pacientitos que ya son diagnosticados, no que estás a punto de diagnosticar si es angina estable o inestable, ya dijimos que los nitratos no se usan para eso, se usan más bien para cuando ya lo diagnosticaste y buscas aliviar los síntomas. ¿Qué usas? Nitratos. ¿Qué es lo que hacen los nitratos? Los nitratos disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno porque hacen vasodilatación sistémica. Al provocar vasodilatación sistémica, disminuyen el retorno venoso, por lo tanto, disminuyen la precarga. Ojo, si fue un infarto de ventrículo derecho o si el paciente ha usado inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en las últimas 72 horas, puede ser contraproducente. El infarto derecho funciona con volumen, funciona con precarga. Por lo tanto, si se infarta el ventrículo derecho, ya le quitaste la contractilidad. Si usas nitratos, ya le estás quitando el volumen, lo único con lo que puede ayudarse. Por lo tanto, esa sería la única contraindicación. El resto ayuda, e incluso ayuda porque alivia los síntomas de congestión venosa sistémica, ¿de acuerdo? Beta bloqueantes. Usas los beta bloqueadores con la finalidad de que si bajas la frecuencia cardíaca y bajas la contractilidad, obviamente por resultado disminuyes el consumo miocárdico de oxígeno. Por lo tanto, ese miocardio que está sufriendo porque alguna arteria está tapada, pues lo enlenteces y ayudas a que no consuma tanto oxígeno. Además, está demostrado que disminuye el infarto con elevación del ST, la muerte por arritmias y reinfarto, aunque tiene sus contraindicaciones. En un paciente que está cursando con choque cardiogénico, hipotensión, bradicardia extrema o falla cardíaca aguda, obviamente dejar beta bloqueadores lo vas a empeorar, ¿de acuerdo? Y hay ciertas contraindicaciones absolutas como un PR de más de 0.24, frecuencia de menos de 60, bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado, broncoespasmos severos, la falla cardíaca con bajo gasto, etcétera. Calcio antagonistas no dehidropiridínicos, solo si no se toleran los beta bloqueadores. Es importante recordar, daño estructural cardíaco más falla cardíaca, los calcio antagonistas dihidropiridínicos están completamente contraindicados. Diltiazem, verapamilo. Estos son los no dehidropiridínicos, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo puedes dar, o sea, diltiazem, verapamilo como no dehidropiridínicos, los puedes dar para disminuir la contractilidad, pero si estos pacientes ya tuvieron falla cardíaca y se conocen con falla cardíaca, no los puedes seguir dando, ¿ok? Morfina, la morfina, por supuesto, es un excelente opioide para el manejo del dolor, la ansiedad, y además tiene un efecto vasodilatador, y oxígeno. De hecho, sobre todo, la regla es no tener la saturación de oxígeno menos del 94%. Otras terapias tempranas. Inicias con estatina. Inicias dosis de atorbas de 80 miligramos cada 24 horas, puesto que recuerden la prevención secundaria. Ya estaríamos en prevención secundaria, ¿cierto? Por lo tanto, es un paciente con alto riesgo cardiovascular y nos indica que nuestra meta sea con el LDL de menos de ¿cuánto? Está abajo de 55.
Muy bien, abajo de 55 y que el valor basal disminuya el 50% o más. Y eso lo vamos a lograr con terapia de estatina de alta intensidad. Atorvastatina 80 miligramos cada 24 horas o rosuvastatina 20 a 40 cada 24 horas. Hay que iniciar IECAS y ARA2 una vez que veamos que no hay problema con la función renal y que hemodinámicamente los pacientes estén estables. ¿Por qué? Porque estos pacientes, sobre todo aquellos que debutan con falla cardíaca y con FEBI de menos del 40% y que sean hipertensos, que sean diabéticos, disminuye hasta un 10% la mortalidad y evitan el remodelado temprano. Las estatinas pues disminuyen los eventos isquémicos de repetición, tanto peri-ICP como nefropatía inducida por contraste. Esta es otra escala, esta es la escala TIMI para angina inestable e infarto sin elevación del segmento ST. Es importante saberla, son pocos criterios, los ítems que se consideran son 7, edad más de 65, que el paciente, y cada uno vale un punto, que el paciente tenga 3 o más factores de riesgo cardiovascular para enfermedad arterial coronaria, o sea, historia clínica, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes o tabaquismo. Que ese paciente ya se conozca con enfermedad arterial coronaria, al menos 50% de estenosis, que haya usado aspirina en los últimos 7 días, que se haya presentado con angina severa, o sea, recurrente, 2 o más eventos en menos de 24 horas, incremento en los valores de los biomarcadores y que tengan un infradesnivel del ST de más de 0.5. ¿Cómo se traduce esto? Es importante que lo calculen. ¿Por qué? Porque si tú calculas un TIMI de 6 a 7, sabes que la muerte o infarto del miocardio a los 14 días va a ser del 19 a 20%. Y estos pacientes pueden tener muerte, infarto del miocardio o necesidad de revascularización urgente a los 30 a 28 días de hasta el 41%. Eso solamente fue para los síntomas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como tratamiento? Forzosamente tenemos que llevar a cabo antiagregación plaquetaria y tratamiento de anticoagulación. Quiero que recordemos algo, los antiagregantes plaquetarios es un tema importantísimo el cual ustedes deben saber prescribir, deben saber cómo actúan, deben saber qué hacen, cómo es la indicación, qué pasa si un paciente llega en agudo, qué pasa si un paciente llega con elevación, sin elevación, etcétera. La antiagregación plaquetaria y la anticoagulación, pues consiste obviamente, de acuerdo con lo que sabemos ampliamente sobre la activación plaquetaria y los mecanismos de coagulación, pues de dar medicamentos que naturalmente condicionan o caen en funcionalidad plaquetaria o de los parámetros y de los factores de coagulación. Recordarán un poco acerca sobre la vía de la coagulación. La vía de la coagulación comienza con la activación plaquetaria y la activación plaquetaria tiene 3 pasos: adhesión, activación y agregación. Si yo les preguntara dónde comienza la vía de la coagulación o la cascada de la coagulación, ¿dónde me contestarían? ¿En dónde comienza la cascada de la coagulación? ¿En el endotelio? ¿No? ¿Alguien más? Que por supuesto eso es otra función de los fosfolípidos. La cascada de la coagulación inicia en la superficie plaquetaria. Ahí es donde se echa a andar la vía de la coagulación. Primero va la de la activación plaquetaria y luego la de la coagulación, ¿vale? Entonces, conociendo todos estos vías que se llevan a cabo para la activación, agregación, coagulación, pues reconocemos que existen inhibidores para ciertos ligandos a los receptores de plaquetas, endotelio, etcétera. Tenemos muchos tipos de antiagregantes y como su nombre lo dice, antiagregantes plaquetarios. ¿Cuál es el tiempo de vida, o el tiempo medio, perdón, de vida de una plaqueta? De 5 a 6 días, ¿de acuerdo? Y acuérdense también que las plaquetas tienen receptores para muchísimas cosas. Tienen receptores para tromboxano A2, tienen receptores para trombina, tienen receptores P2Y12, tienen receptores GP o glicoproteína 2B3A, ¿vale? Y entre otras cosas. Ahora, los antiagregantes justamente van encaminados en inhibir la respuesta de la plaqueta a todos estos ligandos, ¿de acuerdo?
Podemos dividirlos de acuerdo a su estructura o de acuerdo a su mecanismo. Los que usamos nosotros son de dos clases. Número uno, el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico es un antiagregante plaquetario. ¿Alguien sabe qué inhibe la aspirina o qué inhibe el ácido acetil salicílico? La ciclooxigenasa 2. Inhibe la Ah, ciclooxigenasa uno, en perdón. general. Es exacto, es no selectiva. Inhibe a la ciclooxigenasa y de forma irreversible. Por lo tanto, va a durar el efecto, lo que la plaqueta tarde en vivir. Claro que es importante, porque imagínense, hay indicaciones en las que no le tienes que dar antiagregantes al paciente porque lo tienes que meter a cirugía de revascularización urgente y tú ya le zumbaste clopidogrel y ácido acetilsalicílico. ¿Cuánto va a tardar el efecto? 5 a 6 días, ¿no? Es importante que sepamos el tiempo de vida medio de una plaqueta. Entonces, la forma en la que actúa es mediante la inhibición de la ciclooxigenasa. La función de el ácido acetilsalicílico es justamente que de las vías de la ciclooxigenasa hay una sustancia que se produce a partir de la ciclooxigenasa 1, el cual es el tromboxano A2. Importantísimo para la activación plaquetaria. Si el tromboxano A2 se une a más plaquetas contiguas, las plaquetas se activan y liberan sus gránulos altamente inflamatorios y procoagulantes, ¿vale? Y proagregantes además, pero también el tromboxano A2, recuerden, es un potente vasoconstrictor y además es un quimioatrayente de neutrófilos, ¿de acuerdo? Y el resto de los antiagregantes que usamos son los de naturaleza de inhibidores de los receptores P2Y12, que son estos. ¿A qué se unen los receptores P2Y12? Al ADP, ¿de acuerdo? ¿Dónde se une? Perdón, ¿de dónde sale el ADP? De una plaqueta activada. Las plaquetas activadas, recuerden, tienen gránulos alfa densos y tienen gránulos conocidos como ay, ¿por qué olvidé esto? ¡Ah! Dios mío. Espérenme. No, son los organelos. Ya se me olvidó. Los gránulos alfa. Ah, no, pues sí, qué tonto. Gránulos alfa y los gránulos densos. Entonces, estos gránulos se liberan al momento de la activación plaquetaria y uno de estos gránulos o estos gránulos contienen, entre otras cosas, pues obviamente estos ligandos y entre esos ligandos son calcio, ADP, fibrinógeno plaquetario. No es que las plaquetas produzcan fibrinógeno, sino que absorben el fibrinógeno que sintetiza el hígado. Y estos gránulos, e histamina, ¿no? También obviamente, estos gránulos entre los que se liberan o las sustancias que se liberan son el ADP. Y de estos gránulos alfa y de estos gránulos densos, pues obviamente se libera el contenido de moléculas que autoactivan más plaquetas y activan el endotelio y liberan factores de coagulación, como por ejemplo el factor de coagulación de von Willebrand o el factor von Willebrand de la coagulación que las plaquetas y el endotelio son capaces de producir y provocan más agregación plaquetaria, ¿vale? Entonces, estos inhibidores de receptores P2Y12 son el clopidogrel, prasugrel y el ticagrelor, que son los que usamos en este contexto. Y también tenemos anticoagulantes que depende de la vía de la coagulación que se esté inhibiendo, se le nombran como tal, como por ejemplo al rivaroxaban, apixaban y edoxaban, que inhiben al factor 10 activado, el fondaparinux, ¿vale? Que inhibe al factor 10 activado y también directo a la trombina, la heparina no fraccionada y la enoxaparina, que inhiben de forma indirecta al factor 10 activado y también a la trombina, y el dabigatran y la bivalirudina, que inhiben directamente a la trombina. Tenemos otros inhibidores, esencialmente los inhibidores de los receptores GP2B3A, que son receptores cuyo ligando es el fibrinógeno y este es el que hace que se le formen puentes de fibrinógeno entre plaquetas y vayan formando poco a poco esas redes de fibrinógeno a fibrina, ¿de acuerdo? Y bueno, son parte del tratamiento. En cuanto a dosis, no estoy seguro que sea muy importante que les diga cuánto de cuánto. Yo creo que eso lo podemos ver muchísimo más adelante.
Solamente deben saber que el contexto es agregarlo y depende del contexto del paciente. Un paciente con elevación del segmento ST le dan una dosis de carga de aspirina, le dan una dosis de carga de inhibidores de P2Y12, le dan anticoagulante, esencialmente la enoxaparina, ¿vale? Y lo metemos justamente a cateterismo. Ok, ya estamos por terminar. Femenino de 65 años, ingresa con diagnóstico de infarto agudo del miocardio, lleva 55 minutos de evolución. Ya hicieron el diagnóstico. Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. 55 minutos de evolución. ¿Qué quieren hacer? No, pues la ICP. Perfecto. Depende de qué tan cerca esté, ¿no? ¿Qué tal que vive lejos de el centro de Claro, epidemia? pero exacto, pero qué tal que vive allá por tus rumbos? Pero que Si acá especifique en el el rancho, tiempo. pues no lo anticoagulas, ¿no? No, nada, o No, no, sea. no, lo trombolizas, ¿no? Exacto, Si lo exacto. trombolizas si vive lejos y si Ahora, no, pues lo te llevas. estoy preguntando acá justamente para que no se confundan, porque yo les contestaría, Doc, pues claro que tengo que anticoagularlo con enoxaparina o heparina, no importa, pero lo tengo que anticoagular. Antiagregarlo, por supuesto, antiagregarlo va a disminuir la mortalidad, está indicadísimo. Beta bloqueate y nitratos para alivio de síntomas. Doctor, pues también, eso se tiene que hacer. Pero miren, fibrinolisis o ICP. Les estoy preguntando el diagnóstico, el tratamiento de elección. No duden en contestar ICP. Eso es lo que se tiene que hacer con elevación del ST. Ahora sí, es elevación del segmento ST. 1 hora de evolución. No cuentan con unidad de cuidados coronarios y la más cercana está a 40 minutos. Pues llegaría dentro de las 2 horas. Exacto, llegaría justo Rayando. antes de las 2 horas, Rayando. pero Llegaría cualquier rayando. cosita se desponcha una llanta y valió madre, Y ¿eh? ya valió si lo trombolizas. Ok, Sí, sí, sí. O ok, sea, para evitar, ¿no? Cualquier cosa, como está muy cerca de las 2 horas, lo trombolizas y pues en por China te lo supuesto, llevas. por supuesto, Sí, justo. ¿no? ¿Qué tal si algún genio chocó o algo así en la Sí, película? claro. 120 minutos es lo que debes de tomar como las metas de tiempo, puerta, balón. ¿A qué se refiere? Al tiempo en que entra la unidad hospitalaria y el tiempo en el que se está abriendo la arteria. ¿Hecho? Tiempo meta de puerta aguja, 90 minutos. O sea, desde que entró a la unidad hospitalaria hasta que el paciente se está picando. ¿Hecho? Y Entonces, en base a lo que dijo ahí, Doc, básicamente tienes que tener, o sea, de que le empieza a dar el suceso, el infarto, a que lo estás picando, tienen que pasar 90 minutos máximo. es correcto. ¿Vale? Ya. Entonces, si el paciente, ¿cómo seguimos este algoritmo? Si el paciente inicia con los síntomas y tiene una elevación del segmento ST, acuérdense, elevación, porque si fuera sin elevación, ya sabemos perfectamente que nos podemos esperar hasta 48 horas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con elevación, ¿qué es lo que pasa? Pues el paciente llama a urgencias, el paciente se presenta al hospital, lo que tú quieras, bla, 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 no me importa. Ya sabemos perfectamente. Número uno, el paciente. ¿Es posible hacer ICP, o sea, intervención coronaria percutánea, en menos de 120 minutos? Sí. Ok. Sé que en menos de 90 minutos voy a estar haciendo el cruce de la guía de la lesión, o sea, ya voy a tener acceso y voy a tener el diagnóstico. Sí, perfecto, lo llevo a cabo. No va a llegar a 120 minutos a la clínica más cercana porque yo no tengo sala de hemodinamia, debo de hacer la fibrinolisis. En la meta estricta, 30 minutos. Y la mejor meta que se puede llevar a cabo, 10 minutos, desde que llegó tu paciente a tu unidad de urgencias. 10 minutos a 30 minutos, tiempo meta para la trombolisis. Si tu paciente se encuentra a 3 horas de la unidad de cuidados coronarios y de hemodinamia más cercana, lo trombolizo y lo traslado. ¿Hecho? El tiempo es músculo. Ese es el hecho. Hay definiciones relacionadas al tiempo de terapia de reperfusión. No creo que sea algo en realidad que ustedes deban saber. Sin embargo, deben saber que todo paciente que fue sometido a una fibrinolisis, a huevo,
tiene que entrar a cateterismo, ¿de acuerdo? Y obviamente, si ese paciente no tuvo criterios de reperfusión, por supuesto que con mayor razón. En ese contexto se llama ICP de rescate. Si el paciente entra a ICP directa, es ICP primaria. ¿Hecho? Entonces, la indicación, infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST e inicio de síntomas de menos a 12 horas o que se presentó con choque cardiogénico. ¿Hasta cuánto está indicado? La ICP primaria hasta las 24 horas de iniciado el cuadro. Por mucho, 24 horas. Meta, tiempo puerta, aguja, 90 minutos. Claro que la terapia a través de la intervención coronaria percutánea es superior en cuestión de éxito y disminución de mortalidad, superior a la trombolisis. Disminuye un 27% la mortalidad, 65% el reinfarto, 54% el EBC, y pues claro que no estamos usando un medicamento trombolítico, por lo tanto disminuye un 95% la hemorragia intracraneal, que es el tipo de sangrado que más nos da miedo de desarrollarse, un sangrado mayor. No nos importa tanto el de tubo digestivo, la hemorragia intracraneal es la que realmente nos preocupa. Y bueno, la fibrinolisis. La indicación es precisa, elevación del segmento ST. ¿Por qué dijimos que bloqueo de rama izquierda para fibrinolisis en esta diapositiva? Porque ya comentamos que el bloqueo de rama izquierda es una variante de imagen de elevación del segmento ST. La fibrinolisis sí tiene que llevarse a la de a huevo y ya si se pasa de 12 horas de iniciado el cuadro de dolor, ya no tiene efectividad, solo lo sometes al riesgo de sangrado, ¿de acuerdo? Lo vamos a llevar a cabo, por lo tanto, si el paciente se presenta hasta las 12 horas, ¿vale? Primeras 12 horas de iniciado el dolor y si la intervención coronaria percutánea no puede realizarse en el tiempo meta. ¿Hecho? Disminuye la mortalidad en un 20% en un infarto de miocardio anterior, un 10% en el inferior, en comparación en comparación a que si no la usáramos. La lisis prehospitalaria, o sea, en camino al hospital, disminuye hasta un 17% adicional de muerte. Riesgo de hemorragia intracraneal, la verdad es que es muy poco, es 1%, 2% en mayores de 75 años, tan es así que a los pacientes de más de 75 años, a quienes se les va a hacer fibrinolisis, no se le da la dosis completa que a otros tipos de pacientes. Se les calcula algo llamado half dose o dosis mitad. En vez de calcular la dosis del fibrinolítico como se calcula habitualmente al peso, se calcula a la mitad. Contraindicaciones absolutas para la trombolisis, es importante saberlas porque siempre que llega un paciente, lo primero que le preguntamos, señor, ¿usted tuvo hemorragia intracraneal? Señor, ¿usted tuvo EBC isquémico en los últimos 3 meses? Señor, ¿usted tuvo una malformación o se conoce con malformación arteriocerebral o venosa? ¿O tiene una hemorragia maligna activa intracraneal? Señor, datos clínicos o saber, tiene disección aórtica, el paciente tiene sangrado activo, el paciente tiene o no un trauma reciente, 3 meses, cerrado de cráneo o traumatismo craneoencefálico, contraindicaciones absolutas. Las otras son relativas, sobre todo nos preocupa más si la presión arterial está más de 180 a 110. Tienes que controlar la presión en esos valores, menores a esos valores, antes de pasarle un trombolítico, ¿de acuerdo? Y bueno, las Oiga, otras... Doc. Eu, Ay, perdón, se me vino ahorita a la mente, pero si fuera un paciente hemofílico, por ejemplo, ¿qué pasaría en este caso? ¿De todos modos se tromboliza? la contraindicación absoluta es que esa es una diátesis hemorrágica, está contraindicado absolutamente, así es, y más si tiene sangrado activo. Ok. Los trombolíticos han evolucionado con el paso del tiempo, la verdad es que ya no conozco a nadie que haya usado streptokinasa, ¿no? Además, si usaste streptokinasa, ya no puedes volver a usar streptokinasa. Lo que usamos hoy en día es el tenecteplase. Además, el tenecteplase es una forma muy sencilla de ocuparlo porque se calcula a 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Es más, las jeringas del tenecteplase, el Metaliz, ese ya te tiene marcada una jeringa de acuerdo con el peso del paciente, qué tantos mililitros le echas. Entonces es extremadamente sencillo, pero se tiene que calcular por peso, 0.5, que es fácil, por peso.
Máximo podemos pasar 50 miligramos. Si el paciente pesa 120, 130, máximo 50 miligramos. Y como les expliqué, es importante reducir a la mitad de la dosis en pacientes de más de 75 años. ¿Cómo sabemos que el paciente llevó a cabo una reperfusión exitosa? O sea, que con el trombolítico pudimos destaparle la coronaria y le salvaron la vida. Estos son los criterios de reperfusión. Si el segmento ST es el que estaba elevado, pues el segmento ST va a restablecerse a la isoeléctrica.